Este es un mensaje predicado en Living Word en español, donde Cristo es el centro. Para más información, visítanos en livingwordefc.org. Pero estamos viendo Cristo como nuestro tesoro incomparable. El Señor Jesucristo, en este libro que hemos estado estudiando, lo hemos presentado como, creo que el apóstol mismo lo presentó, como algo de lo cual no podemos, sin lo cual no podemos vivir. Y esta persona es Jesucristo. Y entonces, con Jesucristo, en el capítulo 1 vimos que Cristo es nuestra vida, y el versículo clave del capítulo 1 es versículo 21, que dice: porque para mí el vivir es Cristo, mas el morir es ganancia. Él es lo que necesitamos para la vida. En el capítulo 2 vemos que Cristo es nuestro ejemplo. No hay comparación a su persona. Con él podemos seguirlo. Y si le seguimos, no vamos a fallar, no vamos a fracasar. En Filipenses 2:5 dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Entonces Dios quiere que pensemos como Cristo pensó. Y entonces en el capítulo 3, lo que acabamos de terminar la semana pasada, vimos que Cristo es nuestra justicia. En el capítulo 3, versículo 9, vimos como versículo clave de ese capítulo que dice: y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Y nosotros estamos frente de Dios, aceptados, no por nuestra propia justicia, sino por una justicia, una cobertura, una justicia que Dios nos ha entregado en la persona de Jesucristo. Ahora estamos entrando en el capítulo 4, y tendremos como versículo clave, si tienen sus Biblias, en el 19 dice: mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Entonces, Cristo es nuestra suficiencia. Y es lo que vamos a ver en este capítulo, porque todos nosotros tenemos necesidades, ¿verdad? Nos faltan cosas. Dios provee lo que necesitamos. Y entonces Cristo es nuestra suficiencia. Entonces, en el capítulo 4 vamos a estar mirando algunas cosas importantes. Primeramente, Pablo cierra Filipenses pasando de la doctrina a la vida práctica. Y entonces enseguida vamos a ver que de manera muy práctica nos va a ordenar a estar pues gozosos, a tener gozo. Y estamos en un mundo donde el gozo es escasez, hay una escasez de gozo. ¿Por qué? Porque vivimos bajo tanta presión, bajo tanta dificultad, que para nosotros sentimos la presión, sentimos el dolor que hay en el mundo. Entonces necesitamos pues gozarnos. Entonces qué bueno que como nuestro pastor vamos a ver que Cristo es lo que necesitamos en un mundo tan decaído, un mundo de tanta depresión, de tanta presión. Necesitamos a un pastor, y Cristo es nuestro pastor. Y entonces Pablo nos va a desafiar a dejar que Cristo sea nuestro pastor, sea nuestra suficiencia,
para los problemas, por todo lo que necesitamos en la vida. En Filipenses capítulo 4, versículo 1, el autor comienza así. Así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados. Ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Asimismo, te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Entonces vamos a ir paso por paso por estos versículos para ver el contenido del mensaje del apóstol. Comienza con las dos palabras, así que. Esto nos lleva al capítulo 3, donde hablaba de nuestra ciudadanía, estar en los cielos, y nos habló en la última parte del otro capítulo de que Cristo viene pronto y los creyentes deben mantenerse firmes mientras esperamos su llegada. Entonces, con esto en mente, él ahora quiere lanzarse con un nuevo pensamiento. Así que, hermanos míos, amados y deseados. O sea que vemos aquí que aunque el apóstol estuvo en la cárcel cuando escribió esta carta, ama tremendamente a la iglesia de los filipenses. Él tuvo un profundo amor para con ellos. Noten aquí como dice, amados. Va a repetir esta palabra aquí abajo. O sea que no es un amor insincero, sino que lo va a repetir como a veces hace el apóstol Pablo. Repite lo mismo, pero él quiere de una vez en este capítulo que ellos sepan el calibre de su amor. Dice, hermanos míos, amados y deseados. Es una cosa ser amado, es otra cosa ser deseado. Y pues él los deseaba, aunque no era posible para él ir a visitarles. Su deseo era estar con ellos. Demuestra pues el corazón de un pastor verdadero, pues. Quería no solamente conocerles, sino que quería pues estar en su presencia de nuevo. Y veo esto, incluso les llama gozo y corona. Mi gozo y mi corona, uno podría decir. Son dos cosas interesantes que juntó ahí el apóstol. Pensando de los filipenses, dijo que ustedes son mi gozo. Creo que todos nosotros sabemos que hay personas de los cuales les gusta estar en su presencia. O sea, ellos te dan gozo siempre cuando esté con ellos. Para Pablo, el gozo de él era la iglesia de Filipo. Él quería estar con ellos y dijo que ustedes son mi gozo. Y corona. Recuerdan que la corona es lo que un rey pone en la cabeza, ¿verdad?
usualmente una corona es muy costosa, hecho de oro, con piedras preciosas metidas dentro del material. Usualmente una corona vale bastante, ¿no? Vale mucho, depende de lo, si es hecho de oro o de plata, entonces sí tiene valor. Para ellos sí eran su corona. Incluso uno carga una corona cuando quiere, bueno, yo no tengo corona, pero si yo tuviera, quizás me lo pondría para estar así muy elegante, ¿no? Muy impresionante. Para Pablo, así era la gente de Filipo. Esa iglesia, para él, era una iglesia que quería cargarla como si fuera en su cabeza, para que todo el mundo les conociera. Entonces, no sé si están oyendo el amor que tiene el apóstol para con esa gente. Y hermanos, yo les digo que de lo que yo sé acerca del pastor Luis, yo diría que para él, ustedes son su gozo y corona, su familia. Yo creo que todos piensan igual. Y entonces les duele no poder estar aquí con ustedes, según todo lo que me ha dicho. Entonces dice el apóstol aquí, dice que estad así firmes. Este es un mandato en el griego. No es una sugerencia, sino que está ordenándoles a estar firmes. Me hace recordar a Efesios capítulo 6, versículo 10, donde Pablo, hablando con la iglesia de Éfeso, dijo: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Quería pues que ellos se pararan firmes en el poder que el Señor da. Y así mismo vemos en este versículo: estad firmes, así firmes en el Señor, porque en nosotros mismos, ¿cómo vamos a estar firmes? ¿Qué poder tenemos en realidad? No, en realidad, hermanos, somos muy débiles, pero tenemos a Cristo viviendo dentro de nosotros. El Espíritu de Dios nos da el poder necesario para vivir la vida cristiana tal como Él desea que vivamos. Y entonces, cuando Él dice aquí, estad así firmes, lo pone en su contexto correcto cuando dice en el Señor. El Señor es Él quien nos va a dar la fortaleza, la fuerza para seguir adelante. ¿Cómo están con el Señor? Uno puede ser hijo de Dios y estar más o menos frío para con Dios o más o menos alejado de Él, siendo su hijo, tal como el hijo pródigo, ¿verdad? El hijo pródigo agarró el dinero de su padre, la herencia, y salió para otra parte, ¿no? Y malgastó el dinero y quedó ahí completamente sin nada. Estaba comiendo con cerdos y estando en esa condición se acordó: en la casa de mi padre hasta los siervos comen bien. Sabía que su papá todavía era su papá, pero no estaba en comunión con su papá. No estaba en compañerismo con su padre hasta que él volviera al camino a casa. Desde lejos, cuando su papá lo vio viniendo, corrió, que para el hombre judío era prohibido correr en aquel tiempo, era como algo indigno hacer, pero a él no le importaba. Al ver a su hijo acercarse, corrió para su encuentro. Le dio un manto nuevo y le puso un anillo de oro en su mano y una cadena de oro en su cuello.
él estaba de vuelta a su padre. Entonces, no podemos ser firmes, hermanos, estando en una condición alejada del Señor. El Señor nos invita a vivir por fe, vivir de manera dependiente de Él. Él es nuestro todo. Todo lo que necesitamos, Él lo tiene. Entonces, ¿para qué rechazarlo? ¿Por qué lo rechazaríamos? Hermanos, si no sienten que hay una intimidad, un acercamiento con su Padre Celestial, Él diría que vénganse, yo estoy esperando. Él nunca va a otra parte. Somos nosotros que damos la vuelta. Somos nosotros los que nos alejamos. Pero Él nos mantiene como hijos suyos. Entonces, cuando dice aquí, estar firmes así en el Señor, está hablando pues de corazón a corazón. Tengan una intimidad con el Señor para que Él les dé la fortaleza necesaria para pararse en un mundo tan feo como el mundo que tenemos. Y termina el versículo repitiendo otra vez la palabra amados. Él les amaba. Y para mí me da la capacidad de meterme en la cabeza del apóstol estos dichos, estas palabras. Demuestra cómo era él, amaba a otros. ¿Y cómo están, hermanos, de amor el uno para con el otro? Tenemos oportunidades, por ejemplo, el primer domingo de los meses de unirnos para disfrutar, pues, comunión con la comida que siempre tenemos. Y les animo a participar en eso, aunque quizás hay mucho inglés hablado. De todos modos, su presencia es importante, hermanos, y que vengan a disfrutar esto. Tenemos un servicio junto para que seamos una sola iglesia. ¿Por qué? Porque somos una sola iglesia. Lo que simplemente nos divide aquí es idioma, pero no pertenencia. Pertenecemos al mismo Padre. Ahora, versículo 2 habla de dos mujeres, Evodia y Síntique. Estaban en desacuerdo, lamentablemente. Por esto él dice, ruego a Evodia y Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Entonces, como en muchas iglesias, a veces hay mujeres, o puede ser hombres, pero personas que chocan cabezas, ¿verdad? Que en lugar de estar de acuerdo, hay un desacuerdo. Hay un pleito que se crea. Y entonces, en tales casos, a veces ni queremos hablarnos el uno al otro, ¿verdad? Pero eso fue el caso en la iglesia de Filipo. Imagínense que ellos recibieron esto como una carta que era un rollo, ¿verdad? Seguro que cuando dijeron que Pablo nos escribió una carta este domingo, la vamos a abrir a leer juntos. Y todos se reunieron ahí. Y él llega a esta parte. Y ahí está Síntique, por este lado. Y Evodia está por ahí. Las dos así, ¿no? Con su pleito, ¿no? Y escuchan su nombre, por escrito aquí, leído por quien leyó la carta por primera vez. Pero ellos necesitaban unidad. Y entonces dijo el apóstol ahí que sean de un mismo sentir. Esto fue el deseo del apóstol.
es que estuvieran de acuerdo. Y para mí no está fuera de orden el hecho de que les pidiera que estuvieran de acuerdo. Pero a veces, cuando hay gente que trabajan duro en la iglesia, pelean. Es común. Yo he visto esto desde que yo era niño, criado en una iglesia. Mi papá era pastor de una iglesia. Y entonces he visto que pueden haber pleitos entre hermanos. Y no se hablan, no se miran, no se saludan. Y qué triste cuando ocurre esto. Porque la iglesia tiene que seguir funcionando con dos personas ahí en desacuerdo. Entonces, él les pedía que fueran de un mismo sentir en el Señor. O sea que en el Señor podemos estar de acuerdo, hermanos. En el mundo sí va a haber desacuerdo. Pero él no quería que estuvieran de acuerdo de un mismo sentir en el mundo, sino en el Señor, por medio del Señor, por medio del poder del Señor. Y el Señor es el quien nos da la capacidad de estar de acuerdo el uno con el otro. Entonces, llegamos al versículo 3, porque ahí dice, no lo deja ahí simplemente diciéndole a las dos mujeres a estar de acuerdo, sino que animó a uno de los líderes de la iglesia. Dice, asimismo te ruego también a ti, compañero fiel. No sabemos quién era ese hombre, pero alguien ahí era capaz de sentar a las dos, a escuchar el caso, ayudarles a renovar su amor la una para con la otra. Y entonces le anima a un hermano de la iglesia. Y a veces en una iglesia, cuando hay un desacuerdo, hay que sentarse juntamente con los que están en pleito para escuchar los dos casos, para ver si hay manera de unirlos de nuevo. Y es lo que Pablo está pidiendo a un hermano no nombrado aquí que lo hiciera. Dice que ayudes a estas. O sea, que las ayudes a estar nuevamente en amor la una para con la otra. Y entonces dice que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio. Estas dos mujeres no eran cualquier mujer, no eran mujeres que estaban en las orillas de la iglesia. Eran dos mujeres que trabajaron dentro de la iglesia en la obra del Señor. Y hermanos, esto pasa. Cuando queremos ser fieles a la iglesia y queremos trabajar, es posible que vamos a ofendernos. Uno va a ofender al otro. En este caso, una ofende a la otra. O quizás las dos se ofendieron, no sabemos. Pero sí sabemos que eran trabajadoras, obreras dentro de la iglesia. Y habían dado su tiempo, su amor, habían sudado para que la iglesia prosperara, para que el evangelio se predicara. Pero ¿qué sucedió? Se apartaron la una de la otra. Entonces dice que trabajaron también con Clemente, también y los demás colaboradores míos. Y esto para mí me llama la atención de que cuando hay un problema en la iglesia, cuando hay, por ejemplo, en este caso, dos mujeres que están peleando, que no se hablan, afecta a toda la iglesia. Aunque para ellas es que simplemente no la voy a saludar. Y la otra dice, no la voy a saludar a ella.
piensan que esto queda dentro de ellos nomás, cuando en realidad afecta a toda la iglesia, como vemos aquí, que Clemente trabajó con ellos, que Pablo tenía otros colaboradores que estaban juntamente con él. Entonces, hermanos, vale la pena restaurar las relaciones rotas cuando se rompen. Y van a romperse si vamos a servir al Señor. Es un riesgo que sucede cuando nos juntamos para el caso, para el avance del Evangelio. Sí van a haber problemas, pero no son problemas que son demasiado grandes para Dios. Incluso, ¿por qué debemos de unirnos? Dice, cuyos nombres están en el libro de la vida. Está hablando él específicamente de los colaboradores y de Clemente y otros, pero nosotros todos tenemos, los que somos salvos, tenemos nuestro nombre en el libro de la vida. Vamos a pasar la eternidad juntos. Estas dos mujeres iban a estar en el mismo cielo juntas. Entonces, esto fue motivo para ellos unirse aquí abajo en la vida cotidiana, cristiana que llevamos. Y entonces, hermanos, esto nos debe también llamar la atención de que si yo tengo relaciones rotas con otro creyente en especial, debo hacer todo lo posible para restaurarlo, especialmente bajo el mismo techo donde nos reunimos, por decirlo así. Ahora esto nos lleva al versículo 4, donde el apóstol dice, regocijaos. O sea, regocíjense, tengan gozo, está diciendo aquí. Pablo da un mandato breve aquí, rápida, pero poderosa, de estar contentos en el Señor, de regocijarse. Y miren otra vez cómo lo repita aquí el apóstol. Y entonces dice que debemos regocijarnos en el Señor. O sea que en este mundo quizás no hay razón por gozarnos. ¿Por qué? Porque, bueno, hay terremotos, ¿verdad? Hay escaseces, hay falta de dinero, hay problemas, hay guerras y pleitos en el mundo. El mundo quizás no nos va a dar alegría, pero al pensar en nuestro Señor, en lo que Cristo ha hecho por nosotros, Él dio su vida para que nosotros tengamos vida eterna. Él sufrió la pena de muerte por mí, sufrió por mis pecados y murió en mi lugar. Y Dios aceptó la obra de Él en lugar de la muerte mía. Entonces yo tengo por qué estar contento ahora. Yo tengo razón por lo cual contentarme, estar alegre, regocijarme, tener gozo en el Señor por lo que Él ha hecho por mí. Entonces, pero ¿cuántas veces debemos de hacerlo, de regocijarnos? Bueno, dice siempre. Eso quiere decir el lunes, el martes, el miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Él quiere que nosotros, y no solo quiere, nos da esto como una ordenanza, que debemos regocijarnos todos los días en el Señor. Y entonces, para hacerlo es preciso que mantengamos la mente en el Señor. Por esto me alegra de que la iglesia esté haciendo el proyecto de leer juntamente el libro de San Lucas. Y ahí atrás en la mesa al centro están las planillas para el plan de lectura para las próximas 40 días.
Y les animo a participar en eso. Y si perdiste esta semana, agarra la tarjeta ahí y comience desde mañana en adelante. No es difícil, son unos 30, 40 versículos, toma como 10 minutos leerlo, pero refresca pues una vez más nuestra memoria del Señor. Y de esta manera es fácil regocijarnos en el Señor. Y entonces todos los días Dios quiere que estén gozándose en el Señor. Para gozarse en el Señor, todos los días deben estar recordando a tu Salvador, a tu Dios, el que les ama, se entregó para morir por ustedes, el quien les ha metido dentro de la familia de Dios, les ha dado vida eterna. Pueden regocijarse siempre en Él. Y dice, una vez más o otra vez digo, regocijaos. O sea que para Él era muy, muy importante que ellos tuvieran el gozo del Señor. Y el gozo del Señor es nuestra fortaleza, ¿verdad? El gozo del Señor nos ayuda pues a no mirar los problemas de la vida. Y Dios quiere que sus hijos sean los más gozosos en la planeta. Dice el versículo 5, vuestra gentileza sea conocida. ¿Qué pasa usualmente? Nuestro enojo es conocida. Nuestra frustración. Pero él dice aquí que debemos dejar que nuestra gentileza sea conocida. ¿Qué es la gentileza? La gentileza no es debilidad. Un caballo gentil es un animal gigantesco lleno de músculos que puede cargar pesos tremendos, pero es manso, es manso. Y hermanos, nuestra mansedumbre, nuestra gentileza, tiene que venir del Señor, pero nunca debemos pensar en esto como una debilidad. No es que Dios está pidiendo que seas débil, sino que tengas tu poder bajo el control de Él. Dice que sea conocida de todos los hombres. Esto quiere decir hasta aún en la casa, que nuestra gentileza sea conocida por nuestros hijos. A veces podemos ser muy mansos con todo el mundo, pero llegamos a la casa como un tigre, como león ahí, rugiendo, pues furiosos. Pero él dice que nuestra gentileza sea conocida de todos los hombres, de todos. Esto incluye a nuestros hijos. ¿Por qué? ¿Por qué debemos ser gentil, manso? Porque Cristo está cerca. Está cerca de venir, de volver, pero Cristo está cerca. ¿Por qué? Porque Él vive en nosotros por medio del Espíritu Santo. Donde quiera que vayas, si eres hijo o hija de Dios, estás llevando a Cristo contigo. Entonces, ¿por qué entonces debo ser gentil, mostrar mi gentileza? Porque Cristo está cerca. Cristo está cerca. Imagínense si estuviera frente de la iglesia aquí, Cristo en el otro cuarto ahí. ¿Cómo actuarías tú en tal caso? Quizás estaría ahí tratando de enderecerse un poco y alistándose para salir aquí afuera a verlo. Bueno, hermanos, está contigo. Está donde quiera que vayas el Señor Jesucristo.
Por ello nos invita a ser mansos en nuestra conducta, nuestro hablar. Esto nos lleva al versículo 6, donde dice, por nada estéis afanosos. Oye, es fácil afanarnos, ¿no? A veces hay más mes que dinero, ¿verdad? Y entonces no sabemos cómo vamos a comprar los víveres, cómo vamos a pagar los biles que vienen sin pararse, cómo vamos a sobrevivir. La economía está mala, el dinero no alcanza. Oye, podemos comenzar a comernos las uñas, ¿verdad? Pero tengan cuidado de hacerlo, hermanos. ¿Por qué? ¿Saben por qué? Porque ese es el camino para llegar a ser como los de Nueva Guinea, la gente que come gente. Comenzaron con sus uñas y siguieron. No. Pero dice, por nada estéis afanosos. Para nada. O sea, por nada. No hay ninguna razón, según el autor aquí, por ser afanosos. Dice el próximo parte del versículo, si no sean conocidos vuestras peticiones delante de Dios. Dios quiere escuchar sus necesidades. Él quiere que ustedes, en lugar de afanarse, de pensar, ¿cómo voy a, si hago esto, gano aquí? Y comenzamos a inventar y crear métodos de alcanzar, cubrir todos sus gastos, cubrir toda la vida, de enderecer una relación rota, bueno, lo que nos puede hacer afanados. Podemos hacerlo a nuestra manera o podemos llevarlo y presentarlo delante de Dios. Y es lo que Él quiere que hagamos. Que le llevemos aún la cosa más mínima, las cosas chicas. Él quiere que nosotros llevemos esas cosas a los pies de su trono de gracia. Y Él quiere darnos exactamente lo que necesitamos. ¿Qué necesitas? Bueno, el Señor está dándote un cheque en blanco. Llénalo. Ponga el número que tú quieres ahí. Yo quiero pues suplir lo que necesitan. Yo quiero darles lo que desean. Y entonces, si no sean conocido vuestras peticiones delante de Dios. No estoy diciendo que si pides $1,000,000 que el Señor te los va a dar. Pero sí sé que Él sí es capaz de suplir las necesidades que tienen. ¿Y cómo los deben llevar al trono de Él? Dice, en toda oración y ruego. Oración es oración, lo que hicimos antes, ¿verdad? Nos paramos para pedir del Señor ayuda para los dolidos de Venezuela y por el pastor Luis. Pero también dice aquí que debemos ir delante del Señor con ruego. Eso quiere decir una petición fuerte, que llevemos la cosa a Dios, pero no la dejamos, sino que seguimos pidiendo y pidiendo y pidiendo. Es lo que es rogarle al Señor. Y Él incluso nos invita, pues, a confiar en Él de una manera tan profunda. Dice, con acción de gracia. Acción de gracia. Esto quiere decir que Él quiere que nosotros seamos agradecidos. Mientras que estemos pidiendo, vamos también a darle agradecimiento al Señor, darle gracias también. Y esto nos lleva al último versículo. Dice, la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde vuestros corazones. O sea que hay
Dios quiere que su paz descanse en el corazón de cada uno de ustedes. Lleven pues sus preocupaciones, sus deseos, que los lleven y los presenten al Señor. ¿Por qué? Porque Él les va a dar primeramente paz y luego va a guardar sus corazones por medio de esa misma paz. Va a guardar a sus corazones y necesitamos protección mental. Va no solamente a guardar nuestros corazones, que habla de nuestras emociones, sino también de vuestros pensamientos. Él va a guardarnos si llevamos todo a Él con agradecimiento. Él va a entregarnos la paz. Quizás no te va a dar lo que estás pidiendo, pero sí te va a dar paz. Y tú necesitas paz en este mundo tan lleno de amargura y de maldad. Y lo hace en Cristo Jesús. Y es el Señor Jesucristo quien les va a dar esa paz. Este fue un mensaje predicado en Living Word en español, donde Cristo es el centro. Para más información, visítanos en livingwordefc.org.